Hola, ¿cómo están? Esto es Archivos y Pantallas por Radio La Tosca. La sexta temporada de los Archivos y Pantallas, aquí ubicados geográficamente en Sarmiento 623, en Santa Rosa, La Pampa. Ubicados en el dial en el 95.1. Ubicados en internet www.planbenoticias.com.ar. A la derecha de la pantalla ves una imagen del estudio de Radio La Tosca, haces clic y nos escuchás estés donde estés. Mi nombre es Irene Meca, estoy con Nicolás Pérez, quien habilita o deshabilita nuestros dichos, nuestras músicas y organiza nuestros archivos para esto que se irá desarrollando a lo largo de estas 2 horas. Estamos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Podés llamarnos al 38 68 80, 38 68 81 si querés opinar, dar alguna información, alguna reflexión respecto de la importancia de los archivos y cómo los concebís. Podés escribirnos a memoriapampeana@cpnet.com.ar, imágenespampas@cpnet.com.ar, o puedes enterarte de todos los surrealismos, obviedades, notas y reclamos que hemos construido a lo largo de estos años como un testimonio de las remadas, de los esfuerzos para acceder a la información pública. En este caso, puntualmente, la información pública que contienen los videos de LU89, Televisión Canal 3, entre comillas, el canal público de La Pampa. Digo entre comillas porque todavía no se accede a la información que este canal, entre comillas, público genera. Y en esta página de Facebook, Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89 Televisión Canal 3, vas a encontrar todos los tabiques, los ninguneos, los ocultamientos, las opacidades que en términos de, entre comillas otra vez, servidores públicos en la gestión pública, nos encontramos simplemente porque estamos reclamando saber qué hay en esos documentos. Y estás escuchando a los maestros de la epopeya del riego que nos acompañan también hace 6 años en estos programas, y este trabajo poético musical de Edgar Morisoli fue un feliz hallazgo donde se expresa el encuentro de músicos y de este poeta. Esta epopeya del riego es una producción formidable, poético-musical, insisto, que en algún momento soñamos tendrá también alguna representación en imágenes. Y son los chicos de la orquesta de Toay, la Orquesta Infantil y Juvenil de Toay, que vienen a dialogar con los maestros de la epopeya del riego con otros aires. Esto es Claro en el Monte. Son los chicos de la Orquesta Infantil y Juvenil de Toay. Los dirige el maestro Darío Gijena y son la otra rama que nos va acompañando en los archivos y pantallas. Porque los archivos miran hacia el futuro más que hacia el pasado, entonces los chicos de la Orquesta Infantil y Juvenil dialogan con los maestros de la epopeya del riego en términos de archivos, acceso a la información que tienen, en este caso, los archivos poético-musicales. Y la creadora de esta obra es Viviana Dal Santo, la pianista y compositora pampeana. La dedicatoria de los archivos y pantallas es para Valentín. Valentín tiene solo 8 años, pero tiene una
una capacidad, una plasticidad para el acercamiento a la música, especialmente al piano, que la verdad que es notable. Pero ocurre que Valentín tiene un papá y una mamá que, a quienes les encanta cantar. Entonces, en la casa siempre hay música, en la casa de los tíos hay instrumentos musicales y ese estímulo le ha permitido a Valentín rápidamente aprender a relacionarse con la música, en este caso con el piano. Y entonces la dedicatoria es para él, que ya a los 8 añitos tiene tanto talento. Como hacemos habitualmente, comenzamos arriba con transparencia, con luminosidad musical y después nos vamos metiendo, conforme a la metáfora del plato hondo, nos vamos metiendo en opacidades, en tabiques, en ocultamientos de algo que es público.
memoria no es pensar en el pasado, sino que es conectar las experiencias del pasado con las del presente y ver cómo se iluminan entre sí. Antes de meternos a los reclamos que como ciudadanos hacemos a favor del archivo de Canal 3, en este caso la colección que llegó hace 15 años al Archivo Histórico Provincial, llegó en el 2002, llegó con una argumentación. La argumentación desde la institución Canal 3, gestión Nicoletti, era no hay espacio, no hay presupuesto, no estamos en condiciones de ofrecer al acceso público, a la mirada pública, esos archivos. Ahora bien, estamos rodeados de archivos, todo el tiempo estamos generando fuentes de información, pero si escuchamos a quienes participan de los estudios de archivología, comprendemos que un archivo tiene que expresar, contar la historia de la institución a la que da nombre, que lo expresa, contar de alguna manera el movimiento y la orientación de esta institución. Sin embargo, Canal 3 cumplirá 45 años y no tiene garantizado el acceso a las imágenes que genera. Pensemos en términos de más de 33 años, en términos de tiempos democráticos. Por esa razón y por muchas otras que vienen desde el campo comunicacional, desde el campo periodístico, es una preocupación que los archivos de un canal público que responde supuestamente a una sociedad que quiere tener un canal estatal, deberían ser una fuente para considerar. No nos cansamos de repetir algo. Como fuentes estatales que se generan en un canal que ha sido bastardeado como herramienta política, de una línea política, de un partido político, entonces ha sido muy empobrecido su contenido por estos tabiques a otras voces, a otros modos de pensar. Decimos que, teniendo en cuenta esto, teniendo en claro esto, es que sabemos que las fuentes tendrán características sesgadas y serán lo que consideramos miopes y serán acotadas. Pero de todas maneras, insistimos, tienen que estar al acceso público porque contarán y repondrán algunas situaciones, algunas etapas históricas que nos permitirían acercarnos un poquito más a la historia de La Pampa. En el 2002, esta decisión de migrar los videos, que en ese momento tenían una incipiente, pero muy incipiente y voluntarista organización, vienen al archivo histórico. Se dice, llegan en el 2002 al lugar ideal, porque contará con recursos humanos, porque contará con presupuesto, para ir haciendo la conversión de los viejos videos Umatic, Super VHS, de los fílmicos, esos son los formatos de los años 70 y 80, se decía entonces, bueno, tienen el recurso humano, tienen el presupuesto, es su función concentrar fuentes. Eso tiene un aspecto cierto y otro aspecto absolutamente falaz. El error político-institucional es haber desarraigado a esos videos de la institución que le ha dado origen y sentido, disociarlos del patrimonio del Canal 3. Y el lugar ideal, se prometía que ese lugar ideal tendría todo así en potencial. Tendría una sala donde serían consultados los videos y conforme a los presupuestos, a las partidas correspondientes, se iría haciendo esa transferencia que hay que hacer, esa conversión a formatos más democráticos, que ahora están absolutamente masificados, divulgados. Es tan sencillo armar un DVD con información para compartir con otras personas. Bueno, en ese entonces era un poco más difícil, de todas maneras era el imperativo, no desarmar lo que se llama la isla de Telecine,
la máquina que da la posibilidad de enrollar películas y pasarlas a otro formato. Eso se desarmó cuando también, contra todas las previsiones y los postulados de archivología, hay que conservar las viejas máquinas que leen la información que tienen los viejos formatos. Eso se desoyó. Se desoyó la cuestión de dejarlos ubicados en la institución original. Esta cadena de desaciertos lleva 15 años y no estamos hablando solo de los archivos que están en el archivo histórico, porque somos conscientes de que hay otras informaciones que están guardadas en soporte papel, en fotografías, en lo que fuera. Lo que sí sabemos es que a partir del proyecto Recuperación, que fue un proyecto elaborado multidisciplinariamente, con miradas del campo de las comunicaciones, de la antropología, con mirada de trabajadores de Canal 3, con miradas de periodistas, gente del sindicato de prensa. Entonces, lo que se elaboró teniendo en cuenta que hay que articular y que hay que generar escenarios que garanticen los accesos a la información pública. Dentro de estos escenarios podríamos haber imaginado, y seguimos imaginando, que hay una agenda pública que todo el mundo conozca, que se comente y se masifique, se divulgue por los medios, una agenda donde se tenga en cuenta que la memoria audiovisual es parte del patrimonio pampeano, del patrimonio cultural pampeano, por un lado. Por el otro, recordar que estaríamos respondiendo y respetando a preceptos de la Constitución de La Pampa, estaríamos teniendo en cuenta como marcos legales las leyes 1606 del Archivo Histórico Provincial, que indica que la autoridad de todos los archivos de La Pampa, los archivos públicos de la esfera pública, es el Archivo Histórico Provincial. Tenemos en cuenta como marco legal la Ley 2083, que habla del patrimonio cultural pampeano. Deberíamos tener en cuenta las recomendaciones 2014 de la Fiscalía, que le indicaban a Canal 3 establecer acciones administrativas y presupuestarias para organizar el archivo audiovisual. Le recomendaba a Canal 3 establecer contactos con quienes impulsan políticas de protección y de democratización de archivos, esto es, la Asociación de Patrimonio de La Pampa y la gente que impulsa el proyecto de recuperación del archivo de Canal 3, a quienes llamamos, entre comillas, los alentadores, porque nos comunicamos por mail y vamos viendo todos estos tabiques, entendiendo las remadas en términos de obviedades y surrealismos, porque estamos hablando, si decimos que esto es evidente, que esto es obvio, que salta a la vista, estamos diciendo que interpretamos lo que todo el mundo nos dice cuando contamos que debería el canal tener un archivo. Entonces las respuestas siempre son, por supuesto, claro, desde ya. Es decir, en el imaginario sí está la idea de que tiene que haber un archivo en un canal público. Ahora, hay un quiebre con las esferas del poder y eso lo que tratamos de visibilizar, ¿no? Los tabiques que vienen desde el poder, desde lo institucional, desde lo formal. Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde. Entonces, en estas remadas, en estos entusiastas trámites, llegamos al Archivo Histórico Provincial a llevar una nueva nota, porque algo que develó todos estos intentos por democratizar los archivos, develó que no hay voluntad de responder diferentes notas que hemos elevado en distintos niveles del Poder Ejecutivo para dar cuenta de esta cuestión. ¿Por qué un archivo no está en una institución que genera contenidos como las imágenes? Bueno, como no hubo respuestas, en enero de 2016,
tampoco en 2015, fuimos al archivo histórico y en mayo de 2017 elevamos una nueva nota y nos recibió unos minutitos el licenciado José Ignacio Roca, Nacho Roca, que es el director del archivo. Le dejamos a Nacho, que firmó la nota, la recibió, manifestó interés en democratizar las fuentes audiovisuales, dijo que está en agenda este interés, que lo está considerando, y lo que quedó claro es que no estamos enterados de las limitantes, porque él habló de las 1000 limitaciones que hay para avanzar en proyectos democratizadores. Y la respuesta nuestra fue: cada tabique, cada limitación, hay que divulgarla, hay que ir a los medios, hay que plantearlo, hay que visibilizarlo, para que de ese modo no encontremos las sorpresas que encontramos con las crisis cuando estallan los fenómenos. Para dar un solo ejemplo, que los vecinos de un barrio que se inunda se enteren de que jamás debió edificarse ahí. Bueno, todo eso podría explicarse accediendo a archivos. Pero volviendo al interés que manifestó Nacho Roca, el director del Archivo Histórico, le dijimos simplemente: mientras no haya audiencias multidisciplinarias difundidas a través de los medios, y mientras no se establezcan en esas audiencias los lineamientos, se tracen las políticas para proteger y democratizar los archivos y los pasos que hay que realizar en ese sentido, y no va a haber posibilidades de prosperar, y lo que va a haber simplemente es retórica complaciente para salir del paso. No queremos las retóricas complacientes. Hemos escuchado, nadie nos ha dicho: no queremos democratizar los archivos, no queremos darle información. Los argumentos siempre son: no hay presupuesto, más adelante, veremos el año que viene. Igual en el mismo registro fueron las respuestas del director del Canal 3, Mario Sciarris. Presupuesto 2016 para el archivo audiovisual, 0. Presupuesto 2017 para el archivo audiovisual de Canal 3, 0. Bueno, pero no está dicho por quienes tienen la responsabilidad, quienes están al frente de esas instituciones. De modo tal que lo que esperamos es el acto más elemental, más democrático, pero más elemental, que deberían llevar adelante los funcionarios que se precian de servidores públicos, y esto es convocar audiencias multidisciplinarias, plantear las problemáticas, escuchar aportes, sugerencias, trazar políticas y que todo eso tenga un común denominador. Son hechos públicos, generan documentos públicos, esas reuniones deben ser públicas y nos debemos a nuestros supuestos postulados de creer en la democracia, y bueno, avancemos entonces en esos términos, divulgando lo que hay que divulgar a través de los medios públicos. Vamos a hacer un respiro musical con la banda sinfónica, porque la banda sinfónica se presentaba por estos días en el Centro Cultural Kirchner. Y nos acordamos de la crisis que hace no 1000 años, no 100 años, tenía la banda sinfónica cuando se hablaba de privatización encubierta y las dificultades para estabilizar a los músicos, cuando la banda sonaba a partir de las protestas que hacían los mismos músicos.
Sexta temporada de los Archivos y Pantallas. Hoy el Archivos y Pantallas número 132, que podrás escuchar a piacere en cualquier momento, en cualquier hora del día, cuando subimos los programas a YouTube. Los subimos en términos de democratización de los programas, también en términos de plantear una posibilidad de revisar lo que se ha dicho, para poder hacer aportes, hacer críticas, sugerencias, plantear otro modo, otro enfoque de ver las problemáticas que planteamos. En este caso, estamos diciendo que hace 15 años que la colección de los videos de Canal 3 llegó al archivo histórico, supuestamente ya quedó claro que era el lugar ideal. Y también hay que decir que no se respondió a las condiciones del lugar ideal ni se democratizaron, están durmiendo los videos en el Archivo Histórico Provincial. Y lo que entendemos como debilidades democráticas más graves, más preocupantes, es esta cuestión del silencio, la cuestión del descompromiso, de hacer declaraciones off the record y no salir a la comunidad a explicar lo que hay que explicar públicamente, porque tanto los sueldos de los trabajadores como de los funcionarios son dineros públicos, las políticas que llevaron a crear un canal son políticas públicas y todo debería estar puesto sobre el tapete. Sin embargo, la experiencia de este proyecto ha demostrado lo contrario, ha demostrado las involuntades políticas para abrir información. Recordamos que las denuncias realizadas por los trabajadores de Canal 3, allí en las oficinas de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en la calle de Rivadavia, en 2009, denuncias por deterioro del patrimonio audiovisual, denuncias por otras irregularidades en cuanto a contrataciones, denuncias en cuanto a gestión, en cuanto a bienes. Esas denuncias que se realizaron en 2009 tuvieron un cierre, tuvieron una resolución de la fiscal a cargo. Años después, 2014, 2015, y la resolución de la fiscal decía lo siguiente, textuales palabras. La cuestión que aglutinó las denuncias de los trabajadores de Canal 3 fue la falta de acceso a la información pública. Cierro comillas, archívese. Es decir, no generó ninguna acción en consecuencia, una vez determinado y verificada este bloqueo a la información que habíamos planteado. Después, en estos 15 años, los recurrentes pedidos de audiencia están por escrito, son más de 20. Hemos indicado que solo hubo 2 instancias de diálogo muy infructuosas, muy pobres, sin ninguna consecuencia ulterior, que fueron una entrevista con la subsecretaria de Cultura en esa época, Analía Caballero, en el 2012, y la subsecretaria que estaba a cargo de medios, Andrea Maselli. Bueno, no hubo acciones a favor de avanzar en visibilizar la cuestión archivos de Canal 3, excepto, lo hemos contado en algunas oportunidades en los Archivos y Pantallas, nos enteramos que había un libro gordo anillado, volumen gordo anillado, donde supuestamente estaba el proyecto del anexo, del edificio anexo de Canal 3. Ahora preguntamos, ¿qué es de ese proyecto? ¿Qué es de las acciones a favor de ese proyecto? No podemos tener respuestas porque ese proyecto del libro gordo anillado nunca se democratizó, nunca se hizo un clic para enviarlo por correo electrónico, ni hubo copias para que pudiéramos hacer aportes, revisiones. Sí hubo la noticia, edificio anexo de Canal 3, tanto en julio de 2008, cuando llegó aquí a la Pampa Jorge Gagliardi a hablar de archivos audiovisuales, y se horrorizó con el Archivo Histórico Provincial. Entonces el gobierno sacó una noticia diciendo de los planes, los proyectos para un edificio anexo. En 2013 ocurrió lo mismo, pero son anuncios sin sustento y sin abrirlos a la comunidad. ¿Qué otra cuestión insistíamos en reclamar?
espacio físico de acuerdo a normativas. Pero esto lo venimos pidiendo desde antes del 2002, hace más de 15 años. Y nos enteramos que cuando se anuncia en una licitación con foto del director de la gestión anterior, que era Daniel Bilberger, se saca una foto con alguien de Obras Públicas y se anuncia, se adaptará el archivo de acuerdo con las medidas reglamentarias correspondientes, preguntamos, ¿y ese anuncio cómo se concretó? La respuesta fue, ese anuncio nunca estuvo en los pliegos de licitación, en los ítems y en los puntos a considerar en el pliego a licitación. Con esto damos cuenta de cómo se maneja la información pública y las responsabilidades de los funcionarios. Pedimos y continuamos reclamando que cuando se organice el área archivo audiovisual de Canal 3, se llame a concurso para cubrir los cargos. Los cargos deberán ser cubiertos por gente que venga del campo de la historia, del campo de la archivología, del campo de las comunicaciones, siempre entendido en términos de compromiso con los derechos humanos. Porque para encontrar funcionarios que en nombre de resguardar, en nombre de conservar, estén sentados sobre los archivos, considerándolos bienes propios, bueno, no tiene nada que ver con nuestras propuestas para avanzar en democracia. Pedíamos también articular con centros de investigación y no hace falta pagar viáticos. Se pueden hacer conferencias vía Skype tranquilamente para recibir algunas capacitaciones y compartir algunas experiencias con aquellos que ya han hecho camino. ¿Quiénes han hecho camino en esta cuestión de los archivos audiovisuales? Jorge Gagliardi en el Núcleo Audiovisual en Buenos Aires, Silvia Romano en el Centro de Documentación Audiovisual de Córdoba. Claramente tienen mucho para decir, mucho para aportar en términos de la experiencia que han llevado adelante. Y en unos momentos pedíamos cuestiones tan elementales como internet o telefonía o un móvil, porque también sabemos que vendrán al archivo audiovisual, al área archivo audiovisual de Canal 3, vendrán todos aquellos videos que mucha gente tiene en su casa. Periodistas, productores, camarógrafos, gente que se llevó los videos a su propia casa diciendo, ¿y dónde lo vamos a dejar? Porque peligran y puede ser que se borren, como se ha borrado tanto en el Canal 3 público. Decíamos que las retóricas de los funcionarios siempre dirán cosas que caen bien a los oídos de los escuchas, pero a la hora de preguntar las acciones concretas para llevar adelante esas retóricas, hay una distancia tremenda. Vamos a escuchar cuando la actual secretaria de Cultura, Adriana Maggio, se refirió al equipo que le iba a acompañar, y vas a escuchar la voz de Adriana Maggio y la voz de Ignacio Roca, hablando de la importancia de los archivos. Tenemos que reactualizarnos de cómo estaba en principio el estado del trámite, pero bueno, encontrar un perfil de una persona con la capacitación del nuevo director del archivo histórico nos va a poner en tema de cómo hay que actuar, pero sin duda que si vos me preguntás si podemos intervenir, supuestamente sí. Aunque Canal 3 no dependa del área tuya, digo porque... Mirá, estamos también muy contentos con la decisión de Canal 3, así que no tengo dudas de que lo vamos a trabajar en conjunto, dependa o no dependa, con el nuevo director. No sé, Nancy, si querés agregar algo. El archivo histórico tiene la función de cumplir, precisamente de ser el archivo del repositorio de la documentación provincial. Eso es algo muy grande y muy complejo, que también va a depender siempre de los recursos y los espacios con que se disponga. Los archivos necesitan de determinadas condiciones siempre, ¿no? De determinadas condiciones de conservación, y obviamente vamos a tratar de esas condiciones cumplirlas y hacer todo, trabajar siempre en pos de tener la mejor calidad archivística posible. Como les decía Adriana, estamos recién empezando, entonces, ¿qué y cómo específicamente lo vamos a empezar a diseñar de acá en adelante? Lo que sí podemos contar cuál es un poco el espíritu de este equipo
que muchas de las cosas comparto mucho lo que hicieron los y las compañeras. Por ejemplo, en lo que respecta al archivo, hay que considerar que también no es solo un archivo, también es un departamento de investigaciones culturales. A mí me interesa revalorizar mucho esa parte, porque tiene que ver con romper un poco el paradigma del archivo de un documento metido dentro de una caja, escondido dentro de una habitación, ¿no? La idea es que el archivo, como el Departamento de Investigaciones Culturales y la Fototeca Bernardo Brás, tiene una tarea muy importante de promover investigaciones también. Nosotros queremos fomentar mucho la investigación y la difusión. O sea, la idea es que esto salga de las habitaciones y de las casas y que se lo apropie la misma gente. Por ejemplo, el Departamento de Investigaciones Culturales tiene a cargo el monitoreo de las excavaciones arqueológicas en la provincia. A mí me parece que la arqueología o la investigación paleontológica, arqueológica e histórica es algo que suele estar muy relacionado a los ámbitos académicos, más enclaustrados, y creo un poco que el espíritu es romper con eso y que la misma gente se lo apropie, porque nosotros creemos fehacientemente que la historia, la antropología, la ciencia, al igual que el arte, son elementos que la gente debe capitalizar porque aportan a mejorar la calidad de vida, digamos. O sea, nos ayudan a todos, nosotros nos ayudan a ser más felices, digamos. El arte y la ciencia nos hace más felices, nos ayuda a situarnos, nos ayuda a entender nuestro entorno, nos ayuda a entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es un capital. O sea, el patrimonio cultural y artístico es un capital, y creo un poco que el espíritu es que llegue a la gente. Escuchaste la voz de la actual responsable de la Secretaría de Cultura, Adriana Maggio, y del actual responsable del Archivo Histórico, José Ignacio Roca, Nacho Roca, que planteaba al comienzo de su gestión una limitante. Dice, nuestra acción va a depender de los recursos disponibles. ¿Qué podemos decir? Bueno, esos recursos tienen que pelearse, tienen que discutirse, tienen que reclamarse con total convicción, precisamente porque todos entendemos que el acceso a la información mejora la calidad de vida. Hemos compartido muchísimos archivos en cuanto a cómo mejora la calidad de vida, llegando a algunas raíces, activando algunos archivos. La gente no se lo aprueba porque hay un buen padre del Estado dador. Esto pertenece al pueblo. No lo decimos nosotros. Lo dice, por ejemplo, la responsable de la Escuela de Archivología. Ana Schleicher dice la responsabilidad de los funcionarios primero, en gestionar documentos que son públicos, pero además el origen, en tanto sostenidos con dineros públicos, esos documentos pertenecen al pueblo. Se trata de investigadores que han dedicado toda su vida, en el caso de Ana Schleicher, a jerarquizar la carrera de archivología. Es decir, que el archivero debe ser algo así como un, entre comillas, y dicho con respeto, un servidor de los investigadores de historia. El archivero se ha convertido, en Córdoba por lo menos, que se ha jerarquizado la carrera, en un archivólogo, una carrera de grado. Y decimos esto entonces para mostrar que no estamos diciendo cuestiones ni nostálgicas ni voluntaristas. Estamos diciendo lo que los investigadores han venido a decir a La Pampa. Si no hay acceso a la información, es un amontonamiento de papeles. Claro, hablando específicamente del archivo. El sentido del archivo lo da el acceso, entonces. Cumple el ciclo, digamos. Exactamente, porque se reúne, se conserva y se brinda. Palabras concentran el quehacer archivístico. No se reúne para tenerlo nada más que bajo 7 llaves, porque ese no es el sentido, y porque muchas veces en el siglo XX, sobre todo primera mitad, eran pocos investigadores los que iban al archivo, estudiosos de la historia, genealogía. Claro. Hoy en día hay toda una
demanda de nuevos investigadores desde la sociología, desde la antropología cultural, desde la geografía humana, de la psicología laboral, que quiere acceder a la información. Los funcionarios no son conscientes del valor de los documentos que ellos producen. Esos documentos pertenecen al pueblo. Es responder con transparencia, con responsabilidad y brindando acceso al ciudadano. Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde. Bueno, por si no quedaba claro, ahí estaba la voz con tonada cordobesa de Anna Schleicher, una polaca que se vino cuando era chiquita, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se vino a la Argentina y estudió archivología y es la responsable de la Escuela de Archivología, en tanto ganó la batalla para jerarquizar la carrera. Esa lógica que todavía se mantiene de tener guardados los archivos bajo 7 llaves y convertirse en algo así como tesoros inaccesibles, tiene que ver con las lógicas de considerar a los archivos que están fuera de lo cotidiano, fuera de lo que llamamos la realidad, y tiene que ver con el desconocimiento, o a veces no es desconocimiento, sino son cuestiones intencionales, en cuanto al valor de los documentos como pertenecientes al pueblo. De modo tal que estamos hablando, sí, de calidad de vida, estamos hablando de luchas contra la impunidad, contra la desmemoria, contra el olvido, y estamos hablando de que nos pertenecen estas memorias, aun cuando aceptemos que sí, que son sesgadas, que son precarias, que son pobres. También tenemos la voz de Daniel Bilbao. Bilbao vino a nuestro estudio en Radio La Tosca y estuvo comentando su propio escrito sobre la sociedad del olvido, la sociedad del silencio, que fue un trabajo que él presentó a partir de un concurso en cuanto a la democracia, 30 años de democracia. Y Daniel Bilbao se refirió a la memoria en relación a la democracia y en relación a lo que los pueblos consideran memoria, un libro. ¿Dónde está escrito ese libro de memoria? Silencio, olvido, memoria, los derechos humanos en La Pampa. Porque, bueno, la sociedad civil es un actor principalísimo en esto de pensarnos, de pensar la historia. En definitiva, no es más que la acumulación de memoria que se enlata y se pierde por desidia o por, yo creo, en términos generales, una política intencionada, ¿no? La memoria es un testigo peligroso para el poder. La memoria, entre otras cosas, es el libro de historia de los pueblos. Los pueblos, cuando llegan a puntos de conflicto, siempre tienen esa, si no reflexión consciente, esa intuición que tiene que ver con la experiencia que realizaron. Entonces la memoria, lo que ellos recuerdan de su propia experiencia, es el libro de historia que ellos consultan cada vez que van a dar un paso. Cuando adviene todo ese movimiento alrededor de Perón, los trabajadores, los campesinos, los obreros de los conventillos, recurrieron a ese libro de historia suyo, ¿no? A su propia experiencia. Y si a alguno se le ocurre decir que se equivocaron en ese momento, era toda la verdad posible, ¿no?, que había en ese libro. Hoy los trabajadores van leyendo ese libro de historia de su propia memoria, de la memoria popular, y van sacando otras conclusiones. Pero digo, siempre recurren a ese libro de historia, ¿no? Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde.
importa la vía que elijas. Comunicate con Radio La Tosca. Déjanos tu mensaje de voz al 386880. Mensaje de texto y WhatsApp al 15608489. O por Facebook. Radio La Tosca 95.1. El Archivos y Pantallas 132 continúa con algo que comenzamos a reflexionar con el investigador y el economista Aldo Copes vía telefónica hace unos días. Como los tiempos fueron escasos y tiene mucho de grave la cuestión de la transparencia, la cuestión del acceso a la información pública, le pedimos a Aldo que retomáramos hoy nuestra comunicación para avanzar en algunos planteos, algunas categorías que realmente son preocupantes. Aldo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Irene. Muchas gracias por dedicarnos estos momentos en la tarde de un sábado, una tarde muy linda, pero queríamos precisar lo que estuvimos hablando. Hacemos un pequeño raconto para aquellos que no escucharon el programa anterior. Esto es, te has ocupado de hacer algunas preguntas muy elementales, muy estructurales. Preguntas como, por ejemplo, ¿en qué consiste la planta estatal? Como si fuese algo sencillo, da lugar a una cantidad de tramitaciones y de lo que se ha dado en llamar desgaste social. ¿Es así? Sí, lamentablemente la carencia de información que se brinda normalmente, que debería brindarse normalmente para dominio popular, se ha reducido en forma notable en los últimos 40 años. Si uno compara lo que era el caudal de información en la forma de presentación de los balances, de los presupuestos y las ejecuciones, pongo por caso los últimos que me quedaron a mí porque fueron los primeros que usé para estudiar en aquellas épocas, los del año 63, 65, 65 de gobierno de Ilia. Era un caudal de información, estaba hasta el detalle del metro lineal de la dársena en Puerto Madryn, ¿no? Uh-huh. Y uno estaba acá y podía decir cuánto costaba cada metro de asfalto que se iba a hacer en la Ruta 5. Cosa que hoy, hemos reducido al nivel de no poder saber cuál es la dotación ni la formación del personal específico en cada unidad de organización, que es el motivo de mi reclamo, de uno de mis reclamos de información, ¿no? Tengo otro que no habíamos comentado antes. Le he reclamado también al gobierno que me informe quiénes son, y esto te va a llamar la atención, los integrantes de las comisiones municipales, de las comisiones de pueblo, uh-huh, que deben dar valor fiscal a la tierra en cada pueblo. Aunque me parezca mentira, se trata de comisiones integradas por vecinos de cada pueblo, que son los que tienen que determinar cuál es el valor de la tierra. Ajá. Y que desde los últimos 36 años jamás se aplicó ni se convocaron para que lo hicieran, sino que se lo hizo por criterios tecnocráticos basados en referencia, te voy a decir que la base es del año 74. Tenemos algunos archivitos que vamos a compartir para tratar de comprender esto. Para comenzar, planteo lo que estás diciendo como una gran paradoja. Tenemos infinitamente más medios tecnológicos para acceder a la información que en los 60. Sí, señor. Vamos a escuchar a Beatriz Sarlo un segundito, donde dice que no hay cultura de un servicio público. A raíz de la palabra que el Estado es un aguantadero, Beatriz Sarlo dice eso y ella piensa que sí, que hay sectores que tienen mucha debilidad institucional y ya la escuchamos. Justo habló Macri estos días, ¿no? Del Estado como un aguantadero.
es probable que en muchos casos sea así. Yo creo que en muchas instituciones, no sé si el caso del instituto, pero en muchas instituciones hay capas geológicas. No es una cuestión del kirchnerismo. Vos lo sabés perfectamente bien porque vos sos una gran investigadora de todos estos temas. Vos sabés que las capas son geológicas. Quedan gente, vos sabés que en el Parlamento quedan los nombrados por diputados que ya han pasado incluso a mejor vida, o a peor vida, no sé cómo llamarlo, si es mejor la vida de diputado o la vida del más allá. O sea, quedan capas geológicas en el Estado. Y quedan esas capas geológicas, yo te diría, sin lealtades con el Estado, porque el Estado lo que no ha podido construir es lo que en 2 siglos construyó el Estado francés, que es una lealtad la idea del servidor público. Nosotros no tenemos la idea del servidor público. En Argentina eso no se ha construido. ¿Por qué? Porque en el siglo XX empecemos a contar los golpes militares, 30, 43, 55. Macri desde lo discursivo lo plantea en algunos momentos, ¿no? Él tiene el ideal porque, bueno, algún avión ha tomado para ir a otros países, aparte de vender sus mercancías antes de ser presidente. Él ha planteado, sí, el ideal de que hay que crear lo que los alemanes llaman una Verwaltung, es decir, una administración que merezca ese nombre. Yo creo que va a ser una tarea muy pesada y que hay que incorporar necesariamente a los actores sindicales a esa tarea, porque si no, no se va a poder realizar. No se va a poder realizar. Ahí estamos. Sí, el planteo es muy interesante. Voy a dejar de lado lo que se pueda o no ver intestinamente en otros países, pero sí es cierto que nosotros no hemos podido construir, porque no digo que ni siquiera hay que copiar, construir nuestra propia concepción de la tarea común, porque justamente ideológicamente no hemos tenido, como bien lo señala Sarlo, tiempo de elaboración ideológica, es decir, del 30 para acá, y no es que hasta el 30 hiciéramos las cosas bien, sino que con la base de lo que habíamos, de lo que estábamos haciendo, o mal haciendo, aún mal haciendo, en el segundo periodo de Radical, el tercer periodo Radical era el segundo de Irigoyen. El tema es que no hubo continuidad de elaboración, no digo ni ideológica de partidista, no hubo continuidad porque los cortes fueron totales, de tal manera que no se hilvanó sobre la costura anterior. Entonces, en ese estado, ni tampoco me preocupa mucho, me puedo tomar muy en serio cuál sea la propuesta o el discurso que hoy tenga esto que Macri llama su gobierno, porque tampoco él da señales de ninguna construcción ideológica. De hecho, el drama que hemos vivido estas últimas semanas, más allá de los desaciertos, que no voy a decir ni siquiera errores, las estrategias infundadas con que se manejó la primera etapa, el desastre de cómo justo el debut de sus jueces prácticamente puestos, no discutidos, en la Corte Suprema, en el primer fallo trascendente, demuestra que estamos en una etapa en que es imposible esperar que alguien pueda construir algo desde ahí. Y menos con la lógica administrativista y tecnócrata de los CEOs. Claro, exacto. Bueno, pero en este caso, los dos bichos que él logra introducir en la Corte Suprema, si uno busca sus antecedentes, era una cosa de papeles impecables, que ni siquiera podíamos vincular con esta etapa del gobierno. Y sin embargo, esa falta justamente de construcción ideológica, es decir, de justamente construir sobre la costura anterior, seguir hilando, hace que peguen un corte violando toda la concepción elemental. Es decir, era como dos primerizos que nunca habían estudiado lo que era una violación de derechos humanos. En términos de, digamos, del repudio, aparentemente ha quedado bastante claro eso. Me interesaba esta cuestión de que se han generado administraciones y quedan sin lealtades con el Estado. Y lo que plantea Sardo, que también Atilio Borón coincide, es primero entonces que tenemos un Estado aparentemente fuerte, pero no lo es,
no está bien constituido. La cuestión de la dedocracia ha sido tremenda en ese sentido, ¿no? En las capas geológicas, de gente que queda sin ninguna idoneidad ni compromiso con lo público, que es lo que estabas diciendo vos. Exacto, sí. Y además que justamente como capa geológica ha creado tejidos que son capaces de condicionar el asentamiento de cualquier otra alternativa, si no es dando por sentado que ellos son inamovibles. Bueno, pero hay algo interesante que introduce Sarlo, que hay que convocar a los actores sindicales. Bueno, ahí caemos al eje central de nuestra charla. Si vamos a invitar protagonistas a esta acción, tenemos que también abrir todas las puertas para dar la igualdad de acceso a todos los elementos de juicio con los cuales juzgar el tema de que tratemos. Ah, bueno, exacto. Claro, ahí se trata de que todos los protagonistas del Estado, incluido Macri, del cual en este último año reconozco que no me he puesto a fijarme si ha abierto mejor las puertas de la información, del acceso a información del Estado, de eso que llamamos Estado, volviendo para hacer el pago chico nuestro. Imaginémonos de qué tenor puede ser la charla los representantes sindicales en esto que acá llaman paritaria, cuando sistemáticamente se invita a los participantes gremiales siempre y cuando no reclamen información adicional sobre la gestión del Estado. Eso sí que es una farsa. Claro. Bueno, hasta el propio, no sé si te consta cuál es el nombre con que se sancionó la ley que vulgarmente acá se llama de paritarias. El título de la ley dice hacia la implementación de un régimen de paritarias. Es decir, un condicional hacia el futuro. Claro. Tomo lo que estuviste comentando, el concepto de que se trata de cambios culturales. Ahora, sí. Si una Fiscalía de Investigaciones Administrativas dice hay que hacer cambios culturales para que la información no la alarguen a cuentagotas cuando uno va a la justicia, se supone que tienen más herramientas como extrapoder los de la Fiscalía para no llorar como quienes no tenemos herramientas para producir ese cambio. No, efectivamente, dentro de las trampas de en lo que hemos caído, voy a hacer la salvedad. A mi adorado Alberdi no le voy a echar las culpas de que él nos haya tendido una trampa. Voy a dar por cierto que él se creyó todo lo que propuso en 1852 a don... Para usar las palabras de Bilbao, era la verdad posible, manejaban las categorías posibles. Exacto. En este momento, volviendo con toda la implementación y la accesibilidad que tendríamos por los medios técnicos que hemos mencionado, estaríamos en condiciones de justamente liberarnos de las ataduras institucionales que en 1853 eran la construcción no solamente posible, sino muy bien alabada porque era la herencia de lo que estábamos mejorando de la Revolución Francesa. Hoy, la reforma del 94 no hizo más que darnos más ficciones institucionales que posibilidades de aplicación, como nos ha estado pasando cada vez que se intentó justamente avanzar un poco más en los derechos, ¿no? Siempre había una contradicción o un techo como este que acaba de pasar, de que supuestamente el fallo se pudo dictar porque la ley no había sido actualizada en 12 años. Y por eso a la FIA le queda desde su creación justamente esa limitación. No puede más que advertir los desvíos de la administración, pero no puede actuar directamente si no es por las herramientas judiciales, que a su vez nos atan a ese otro drama institucional que llamamos justicia, ¿no? Podríamos introducir una cita de Fabián Salvioli, representante de los derechos humanos en Naciones Unidas. Si alguien desoye las recomendaciones que no tienen más fuerza que eso, no son vinculantes, lo que te está indicando es no quiero hacer lo que me estás diciendo en nombre del bien público. Tiene que haber alguna otra posibilidad porque estamos en el campo de la ciudadanía. Tenemos que tener herramientas para decir, si nos están diciendo no queremos poner oído a esas recomendaciones, no se puede cerrar ahí la discusión o el capítulo. Tiene que haber alguna otra herramienta precisamente
generada a partir de las audiencias públicas, por ejemplo. Me parece a mí que tienen que surgir ahí las herramientas de participación que nos den, parece una cuestión tautológica, pero de allí surgirían las herramientas para cambiar esto, si no, no hay posibilidad de cambio. Estamos diciendo, hasta acá llegamos. Bueno, sí, lamentablemente el Estado actual ha sido construido, y voy a usar ahora sí la palabra Estado en su real origen ontológico. El Estado actual ha sido construido justamente para obstruir la participación popular. Por eso el primer gran ataque que se da en los últimos 30 años es tratar de limitar las autonomías municipales y darle trascendencia a los gobiernos de provincia, y lo que ha dado lugar a esta construcción de aparato con la cual se obstruye la posibilidad de autonomía popular, porque acá viene el tema del Estado con el calificativo de popular o el Estado como instrumento de, comillas, políticas públicas. Los municipios todavía son el último recóndito refugio, no quiere decir que te aparezca permanentemente, de la voluntad popular, que para el caso de La Pampa y siglo XXI cito los dos temas de la decisión autónoma en un caso de decisión de vender leche cruda vitorica, pero sí como protagonismo popular el de Hacha cuando se decide no aceptar la instalación de FIASA. Ajá, sí. Que en la cual la manifestación es directamente popular y hace rever el papel de la provincia, que ni se atreve a atacar esa decisión popular. Y justamente los pueblos pierden el dominio de sus propias escuelas, de sus propios hospitales, y de su propia tranquilidad, el cuidado, su propio cuidado, es el cuento de la policía, porque supuestamente aparatos como el de la provincia se los va a suministrar. Claro. ¿Cómo se logra eso? Ocultando, ¿cómo se logra la falsedad de eso, no? Ocultando justamente las posibilidades de participación popular. El mandato de Mariano Moreno, si los pueblos no se ilustran, si cada individuo no tiene conciencia de lo que se le debe. Los argumentos en general son presupuestarios, porque no tenemos recursos, lo hace tal o cual nivel del poder. Cuando vos pediste la información sobre cómo estaba dotado cada centro de salud, lo planteaste en términos de humanidad y no de pesos. Eso fue lo que dijiste la semana pasada, ¿no? Sí. ¿Quiénes eran los, digamos así, los que veían con sorpresa pedir algo tan elemental? Queremos conocer cómo está dotado un centro de salud. ¿A dónde está el motivo de sorpresa? Bueno, en principio creo que la sorpresa más notable desde el punto de vista de los funcionarios que les tocaba dar respuesta a eso, es que justamente se ataca el meollo del poder, que es lo que acabo de contar, la manera de ocultar la información al pueblo. Ajá. Entonces manteniéndolo solamente restringido a aspectos formalmente de expresión numérica monetaria. Claro. Y lo más triste es que justamente la falta de indignación ni de sorpresa de los que se someten a esa ocultación, porque hay que observar que no hubo nadie que reaccionara diciendo que no tiene sentido la expresión información contable sensible, como la califica el Ejecutivo, el hecho de dar a conocerla. Eso que planteaste, información contable sensible, es de una gravedad, la verdad que es algo inentendible, porque si se ingresa alguien a la administración pública y sale en el boletín oficial, ¿cómo es que después va a ser secreto qué recursos esa persona maneja? Bueno, pero y lo más dramático es que además es consentido. No voy a esperar que sea Rauschenberger el que responda eso, pero no hubo ningún diputado ni ningún miembro de conducciones gremiales que se ofendiera por el mismo contenido. Porque de hecho tal información no existe, porque el mismo Ejecutivo al negármela a mí, lo que está diciendo es no la damos a conocer públicamente. Claro. Y
fíjate que no se escandalizó nadie. Así que en eso se está cumpliendo justamente el mandato institucional, ceguera y ocultamiento en las cuestiones que yo voy a calificar de populares y no simplemente de pública, porque justamente el concepto de público es lo que el poder está decidido a retasear o a suministrar de información a el pueblo, y no la voluntad de conocimiento del pueblo, que es lo popular. Entonces, si te niegan una información a vos, lo lógico es que pensemos es que nadie la tiene. Ahora, si nadie la tiene a esa información, que es elementalísima, volvemos a decir cuál es la dotación, estamos preguntando en términos de humanidad y no de pesos, cuál es la dotación de un centro. Sí, el contenido profesional. Claro. Bueno, ahora, si estamos diciendo que nadie desconoce, entonces también estamos diciendo que se naturaliza lo que podría decir Quique Pessoa, el desconcierto, las discusiones en absurdo, en términos de absurdos. Porque entonces, ¿qué estamos proyectando si no conocemos la información que estamos discutiendo? Bueno, sí, efectivamente, eso es en el absurdo, y justamente de aceptar jugar en el absurdo, terminamos en toda la sucesión de decisiones y mejor dicho, de expresiones de ocultamiento, volviendo al tema de la memoria y para servir de construcción para el futuro, que este gobierno sistemático, por ejemplo, no digo que sea el único, pero es el que estamos estrenando ahora, en el año y medio, en el que sistemáticamente ha tratado de borrar desde de la primera y dramática confesión de poner en duda si había habido o no desaparecido. Segunda, borremos del calendario el 24 de marzo. Hagamos el 2x1 porque pobre gente cometió un crimen más. Pablo Yonto hizo mención a 4 decisiones de la Corte con Rosenkrantz, que en este momento no tenemos el archivo, lo vamos a traer la semana que viene. Pero yo te pido, haríamos una parte para escuchar lo que encontró la Fiscalía investigando en el IPAB. ¿Te parece? Me interesa. Nosotros hicimos toda una revisión del sistema de adjudicaciones y luego de la investigación que hicimos advertimos que si bien el IPAB había empezado a transparentar un poco el procedimiento, a hacerlo más prolijo en realidad, advertimos que había muchos déficits respecto a el orden administrativo y que dificultaba cualquier tipo de control, ya sea de los órganos de control o de la sociedad sobre el sistema de adjudicaciones, que motivaba que cada vez que se haga una adjudicación haya un problema social importante donde hay acusaciones cruzadas y que de alguna manera desprestigia la administración pública. Una de las cosas, las primeras que encontramos era que tenían toda la información, digamos, de cada inscripto, estaba dispersa, ¿no? No había una actuación única por cada aspirante a adquirir una casa, sino que estaba el informe social por un lado, el domicilio por el otro, las declaraciones juradas por el otro, y sobre todo no tenían ningún tipo de foliatura, no tenían ningún tipo de orden que permitiera que no se alterara la documentación que presentaban, ¿no? Entonces por eso podía dar lugar a que se cambiaran los domicilios, los certificados de domicilio, las declaraciones juradas se alteraran de acuerdo a la conveniencia del momento, ¿no? Es por eso que una de las primeras recomendaciones y la básica que pensamos que la administración pública tiene que actuar con la prolijidad que corresponde y como dicen los procedimientos, es decir, que cada actuación tiene que tener su propio expediente, numerado, foliado, cronológico y que sea inalterable, porque es un instrumento público que puede dar lugar después a impugnaciones y demás. Esto también venía aparejado con la falta de transparencia, porque no permitía a los demás inscriptos a tener la posibilidad de hacer una impugnación real de otros posibles adjudicatarios, porque justamente no tenían la documentación a disposición. La otra cuestión es el tema de la publicidad, de la documentación esta que se estaba recopilando. Este tipo de programas trabajan con datos sensibles, pero tiene que tener otro grado de publicidad, es decir, no una publicidad masiva, pero sí
puede ser visto por otras personas porque es la única forma que tienen para impugnar. Encontró algunas irregularidades, pero no hubo delito en esta denuncia, al menos usted no lo identificó. No lo vimos así como, no consideramos que hubiese delito, había sí desorden administrativo, había información desactualizada, también es otra de las cosas que pedimos, ¿no? Es decir, el propio decreto que establece el mecanismo de adjudicación establece que los datos tienen que ser verificados. No necesariamente se advirtieron malas intenciones, pero sí un descontrol por parte del organismo. Cada vez estoy hablando del Estado. En todo ese informe quedó claro el empleo de otra palabra que me gusta más todavía que hablar de la construcción del Estado, sino de la ejecución de la administración, que él usa el lenguaje más común, que es el de pública, pero que nuestros constitucionalistas decían simplemente la administración. Se sabía de que estaba hablando de la administración de los intereses del pueblo. Claro. Porque justamente lo que tenemos que hacer es abrir la administración para el acceso a la participación y no precisamente institucional. Fíjate que todas las observaciones que él hace de esa investigación es justamente que no hay posibilidad de acceso popular, no institucional. No es que un diputado puede ir a preguntar qué problemas hay o no con una adjudicación, sino que el acceso sea directo para que sea los interesados populares, ¿no? En ver el estado de ejecución de la administración, que justamente tal como lo describe se puede trasladar a cualquier otra área, inclusive al otro drama que afrontamos cuando, por ejemplo, se niega la información delictual, ¿no? Y que ha tenido que motivar justamente el uso de la herramienta judicial para abrir información, ¿no? Otro desgaste social para la información del IPAB, desgaste social para la información sobre seguridad, desgaste social para acceder a la información de violencia de género. Claro. Ahora, Argentina siglo XXI, La Pampa, ya lo habías mencionado, si tenemos uno de los últimos lugares en cuestión de transparencia, esta cuestión de el desorden encontrado en el lugar donde las personas depositan la esperanza para tener una casa. Sí, exactamente, una de las facetas de la dignidad de vida humana que en otro, como he citado ya, en alguna otra resolución ha reclamado la propia FIJA. Y que justamente para mostrarte qué ausencia es en la cuestión de ejecución, es decir, la inutilidad del instrumento provincia, el drama que vivimos en Santa Rosa con este barrio que ahora llegó al extremo ya de vivir en lo que se dice en la inmundicia, ¿no? Las palabras del propio hoy, en donde todavía todo se reduce a qué va a ser o no va a ser el intendente. En las palabras del intendente y de los propios vecinos, ¿no? Diciendo vivimos como los chanchos, ¿no? La posibilidad de verbalizar una tragedia cotidiana. Y además exactamente, y que tiene su data, ¿no? Y el instituto, que en palabras de su propio, por citar el caso de IPAO, en palabras de su propio titular, el instituto no está para afrontar emergencias. Y además, de todas maneras, deja que todo se transforme en emergencia, después de dejarlo pasar por inacción o por ocultamiento a lo que es la ejecución. Hay algo en todo lo que estamos hablando, por ejemplo, las preguntas que son, insisto en esto, parecen muy elementales, entonces son muy estructurales, quizá por el mismo carácter de ser elemental se convierten en muy estructurales, y que provocan algo así como, yo no sé si apuestan al descreimiento, pero a mí me parece muy importante lo que vos ya lograste. Algunas resoluciones a favor del acceso a la información pública. Recuerdo cuando preguntaste al ministro de Economía respecto de la ejecución presupuestaria y te decían que era imposible acceder. Sí, ahora lo lamentable, y por eso está esta segunda o tercera consulta al fiscal de investigaciones, porque digo así que es consulta, a él no se le puede venir a reclamar, sino para notificar de las fallas que encontramos. Cada administración reincide, es decir, como es consciente de que institucionalmente son capaces de resistirse al cambio, y de hecho generan justamente toda una atmósfera popular de resistencia a ese cambio, esta nueva administración vuelve a caer en la negación de la información. Justamente
veo titulares donde el ministro de Salud recibe enviados de no sé qué comitiva para mejorar la administración del sistema de salud, no sé cuánto. Cuando se ha llamado a silencio, él ha dejado que las cosas se mantengan en ignorancia en este tema donde él podría haber salido, lógicamente como la cosa termina en el gobernador, no se animó a contradecir a su par de Hacienda en que, comillas, dar la dotación y calidad profesional de las estructuras de personal era un bien de información asequible y que es razonable de informar. Y él está, mientras tanto, es título de diarios en los que habla de mejorar la administración de salud. La verdad que es tragicómico, ¿no? Estos teléfonos descompuestos y estas involuntades que quedan expresadas cuando uno hace este tipo de pregunta, ¿no? El aparato estatal, ¿con qué recursos cuenta? Ahora, esa reincidencia, esa persistencia en las negativas, aparentemente habría que consultar abogados. No sé al respecto, pero son incumplimientos de funcionarios públicos desde el punto de vista de la archivología, porque no voy a volver a citar a Ana Schleicher, la estuvimos pasando hace un ratito, cuando dicen los documentos que se generan en una función, en una gestión, son públicos, no hay duda. Entonces digo, esta reincidencia o esta persistencia en bloquear la información, creo que podría pensarse en términos de incumplimientos de deberes de funcionario público. Desde el punto de la archivística no hay duda, desde la archivología. Sí, bueno, es que justamente, y por lo que te ha tocado sufrir en la parte tuya, las propias condiciones desde el Archivo General de la provincia, ni te cuento lo del archivo de la Cámara de Diputados, y aún en áreas sensibles de derechos humanos, lo que son, y nos ha pasado en cada inundación, los archivos de salud de los propios hospitales, ¿qué podemos? Y eso no es de una gestión, y acá ni siquiera hablemos de que eso se trata por una continuidad partidaria del gobierno, porque se sufre en otras provincias. Desde la Asociación de Patrimonio se ha señalado que las cuestiones estructurales, también edilicias, cuestiones de archivos inundados, comidos por las ratas, las denuncias están. Claro. Ahora, volvamos a la pregunta que habíamos hecho la semana anterior. ¿Qué se puede proyectar si no hay fuentes a las que acudir para respaldar o no respaldar o corregir determinado proyecto? Después escuchamos a un gobernador decir que el megaestadio era una locura, que se llama licitación sin proyecto. Pero digo, tiene que haber fuentes accesibles para sostener determinado proyecto. Esto es lo que dice Atilio Borón. ¿De qué modo vamos a proyectar, trazar el trazado de rutas o lo que sea, universidades o lo que fuere, sin que sea, como vos señalaste una palabra, un rol activo, ¿no? Del flujo de la información, un flujo activo? Sí, sí, lamentablemente en el estado actual en que nos encontramos como sociedad, no vemos, no somos como en ese papel de ciudadano, no nos sentimos como partícipes activos, sino como meros espectadores, como meros espectadores, y a lo sumo con el pasivo papel de votantes de opciones que están puestas en cartelitos delante nuestro, ¿no? Cuando se desatan las crisis y llega la inundación a nuestro barrio, ahí sí podemos pensar en participación activa. Bueno, se trata de generar condiciones para la posibilidad de la participación. También es cierto que si grandes sectores están pensando en cómo pagar la luz o cómo llegar a fin de mes, es muy limitada la posibilidad de participación en otras instancias también. Pero no me quiero olvidar de esto, Aldo, que estuvimos hablando la semana pasada, que tiene que ver con el vaciamiento, el hecho de los organigramas extraordinarios. Dijiste, extraordinarios organigramas, dibujitos de ravioles, por el hecho de los cuadraditos que tienen alguna flechita que lo vinculan con el otro, pero a la hora de preguntarnos, ¿y eso cómo funciona para mejorar la calidad de vida? No tenemos respuesta. Exacto. Es muy lamentable. Justamente se dibuja todo con una limitación tecnocrática, sin la concepción de que justamente esa no es nada más que la presentación para dar la oportunidad de acceder a la información, ¿no? Que eso debería ser la guía para que el pueblo pueda enterarse realmente de cuál es la gestión. El mapa, ahí tenés el mapa. Estoy leyendo justamente en Plan B
veo el diario el 11 de mayo, o juez recibió Federación de Enfermeros, para darte una idea de cómo trastoco el significado de lo que es el acceso a la información. Y transformo en una simple noticia. Dice, la delegación presentó al ministro un resumen de lo realizado en los consultorios que funcionan a fin de prestar el servicio de curación de heridas por presión y postraumáticas. Lo elemental es que más que ser una noticia periodística, tendría que ser algo, como parte del pedido de informe que hice yo en su momento, de que no hubiese duda nadie en este pueblo de cómo tiene que acceder para ser curado. Y no motivo de reuniones y fotos para un medio. Claro. Claro, la discusión si el enfermero tiene que opinar respecto del enfermo que llega, ¿no? Sí. Claro, bueno, justamente la gran picardía de la burguesía fue la construcción o aprovecharse de la genialidad creación romana de las instituciones que justamente alejan a cada individuo de las posibilidades de gestión de sus propios intereses, ¿no? Entonces viene la delegación de la delegación hasta que el pobre enfermo en Doblas tiene que esperar la buena suerte de que ande la ambulancia para poder llegar a Santa Rosa. Este otro planteo muy importante, la distancia entre el vecino y los centros de decisión de lo que afecta a su propia vida. Y estoy recordando cuando Fernando Arauz en las clases de Geografía Humana todo el tiempo estaba insistiendo, si perdemos de vista al ser humano como el centro de los estudios geográficos, como el centro de la ciencia geográfica, bueno, vamos para cualquier parte, ¿no? Este es un tercer punto, estuve señalándonos con alerta roja, estas tres categorías que estuvimos hablando, los datos sensibles contables, el desconocimiento de los supuestos funcionarios, representantes en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, desconocimiento. Te voy a pedir antes de finalizar una suerte de síntesis de tus recorridos que, insisto en esto, generan antecedentes y los valoramos. Pero antes de pedirte esa síntesis, Aldo, ¿qué ocurrió? Porque tenemos un postulado aquí en los archivos y pantallas. Las camaritas no hay que ponerlas en los cruces de las avenidas, o sí hay que ponerlas ahí, pero también en los escritorios de los funcionarios, porque se escuchan cuestiones surrealistas, cuestiones desopilantes. ¿Qué ocurrió en una entrevista? ¿Cuál es el modo en que se abordó una comunicación con la dirección de personal? La dirección de personal supuestamente tendría algo para decir respecto de estos ocultamientos de los datos. Sí, le hice, vengo a tener un encuentro casual, absolutamente informal, me encuentro con el director general de personal de la sede de ATE, y al momento que sale de la reunión con el Consejo de Administración, le consulto si al fin y al cabo, muy inocentemente yo, le consulto si al fin y al cabo no era más simple que él me pudiera dar, ya que era el director general de personal, el listado completo de personal. Muy sencillo. Muy simple. Esa era mi esperanza, mi inocente esperanza por el título del cargo, que el director general de personal de la provincia tuviese a su disposición el listado de personal. Pero mire usted, la gran sorpresa del jovencito director de personal fue de que él lo desconocía en absoluto. Bueno. Que él para lo único que disponía, para lo único que estaba era para el seguimiento personal, el seguimiento es decir, individuo por individuo, del desempeño laboral. ¿Qué tal? Con lo cual me dejó también vacío, porque el desempeño laboral quiere decir que el resultado de la tarea que realiza cada empleado dé frutos. O no, o simplemente el desempeño se refiere a la asistencia, inasistencia o llegada tarde. No, claro, es la huella digital entre entrada y salida, claro. Y lo más sorprendente fue su acotación, se desvió del tema, como yo me identifiqué, parece ser que me tenía no sé por qué me tenía en su mente, porque lo único que se le ocurrió responderme después de reconocer eso, lo único que se le ocurrió agregar es, sé por ejemplo, que usted está en condiciones de jubilarse. De manera, lo comenté incidentalmente, me encontré con un abogado amigo, y me dijo, ese hombre ha estado al borde del hostigamiento laboral.
Pero no tiene ni conciencia ese chico tampoco, total, lo que decíamos es de cómo ocupan los cargos, ¿no? Claro. Aldo, para finalizar, porque viene otro programa, me gustaría que a modo de síntesis, ¿cómo fue tu recorrido? Es decir, del Ejecutivo al Legislativo, del Legislativo a dónde, y lo de desopilante, lo del director de personal. Fue elemental porque se basa, y acá viene otra de las ridiculeces en que cae este gobierno federal, cuando está tratando de hablar de un pacto de disciplina fiscal, etcétera, etcétera. Ese pacto ya existe y la provincia está adherida por una ley, la ley 1920 de allá del 2002, por el cual supuestamente en ese pacto la provincia, y en el 2002 teníamos al gobernador Marín de gobernador, las provincias se comprometen a poner a disposición de quien lo requiera el listado, por dar ejemplo, es un listado completo de 13 puntos, pero en el caso concreto del que yo empecé mi investigación, el listado completo de las órdenes de pago emitidas. Es decir, peso por peso que la provincia ordena pagar, tiene que estar en un archivo de acceso público y instantáneo, en línea, digamos, ¿no? Así que en primera interpretación, el primer pedido lo hice en el Ejecutivo. Ya estaba Franco, creo, de su secretario, no, de ministro de Hacienda. Por supuesto que me la negó verbalmente. Insistí ya cuando estaba Jorge y el ministro era Violo. Y ya esa vez entonces sí dije, lo voy a molestar al fiscal de investigación administrativa. Claro. Y fui y le conté directamente al fiscal, mire, que tenía esta respuesta oral. Su pedido está en el despacho, en las manos del ministro. Supongamos que eso era desde agosto y estábamos en noviembre. Bueno, bastó esa presentación y la verdad la reacción fue casi inmediata, así que para marzo de ese año ya estaba resuelto estaba la resolución que tiene, al que se tiene acceso en la página de la FIA, por la cual la FIA le recomienda acceder a mi solicitud, como decíamos, no tiene poder de coacción. Claro. ¿No? Sí. Bueno, eso ocurre entre marzo, mayo, no me acuerdo bien, del 2015, y el buen efecto secundario que produce es que el 9 de diciembre, el día antes de irse, como última medida, Violo dispone que se publiquen en Internet otro de los documentos, que si bien es nada más que de presentación, te sirven de mucha guía para volver a preguntar, y ahí es donde caeremos en el cajón de la ceguera. Ese otro, el documento que es el estado de ejecución de las cuentas públicas. Por primera vez, a partir del 10 de diciembre del 2015, y por esa disposición de Violo antes de irse del 9, de la cual me notifica especialmente, yo me entero porque me notifica especialmente de que ha dispuesto eso como consecuencia de mi presentación, y él entiende que publicando eso en la página oficial del Ejecutivo, se aumenta la publicidad de los actos, lo cual es falso, porque sigue faltándome el siguiente paso. La ley dice que tiene que estar a disposición del pueblo toda la documentación, hasta la última unidad de ejecución presupuestaria. Claro. Es decir, que yo puedo pedir, si en un certificado de obra pública y hecho por la administración, supongamos, se dice que se hicieron refacciones en una escuela, yo estoy en condiciones de pedir que me digan cuánto se pagó por el flete de los ladrillos y cuánto se pagó por cada ladrillo. Clarísimo, Aldo. Bueno. Esto es muy interesante. No quería despedirte sin que escuchemos al estoico remador en términos de música, porque todo esto, estos bloqueos también tienen el correlato que es la precariedad en otros aspectos de humanización. Tenemos 3 minutos donde Roberto Cesa habla de la necesidad de formar docentes en música, pero descubre que un vecindario, una comunidad que participa del presupuesto comunal, tiene dinero para una orquesta. Bien, es lo que tendría que ser natural y no la noticia contra natura de que la provincia le presta a los municipios. Respiro, claro. Escucho. Adelante, Roberto Cesa. Insistimos desde los archivos y pantallas en cuestiones del transporte para los chicos y en cuestiones de edificios pensados para orquestas, para desarrollo musical. ¿Cuál es tu panorama
los archivos se activan a futuro? Mira, la primera cosa que yo veo, más que edificios, que sí son necesarios, es formación de músicos profesionales. Primera cosa. O sea, nosotros todavía no tenemos un conservatorio de música, no tenemos todavía una facultad de artes, no tenemos todavía organismos musicales profesionales, exceptuando la Banda Sinfónica Provincial, que es el único organismo acá en Santa Rosa, y ahí me parece que está sostenida por la municipalidad. Hay un ensamble de vientos que es más bien un espacio de formación, se parece más a lo que estamos haciendo con las orquestas de infantos juveniles en Pico, que lo está dirigiendo Matías Rach. Pero la Banda Sinfónica Provincial, que ahora la dirige Manuel Jerez Mucci, es el único organismo musical profesional, y creo que tendríamos que apuntar a constituir organismos instrumentales y vocales profesionales, pero si son organismos profesionales, ¿con qué profesionales los abastecemos? O sea, el huevo o la gallina. Tenemos que empezar con formación profesional de músicos. Llámese conservatorio provincial, llámese conservatorio municipal, llámese facultad de artes, cualquiera de esas instancias, pero necesitamos un espacio y un tiempo generacional, unos 5 o 10 años de formación profesional de músicos, para tener coros que se acerquen mucho más a lo que necesitamos, orquestas que se acerquen mucho más a lo que necesitamos, y además para que haya salida profesional para nuestros chicos, que hoy tenemos las orquestas y terminan yéndose porque no tiene aquí un instrumentista de cuerda posibilidades de desarrollarse profesionalmente. Ese punto no está suficientemente instalado para debate social, para pensarlo. Me acuerdo de una experiencia que realmente me emocionó, y te debo confesar una bajeza, me dio un poquito de envidia. El maestro Daniel Birsi, un extraordinario músico, que ahora está radicado en Trenquelauquen o Peo Bajo, desde 2007 aprovechó una institución que hay en la municipalidad de Trenquelauquen, que es la discusión con la comunidad de en qué se gasta la plata. Se llama el presupuesto comunitario. Entonces discuten los vecinos en qué quieren gastar la plata. Y discutieron y decidieron que querían gastar la plata en una escuela de música. Hoy tienen una orquesta. Ahí está Aldo. Sí. Me despertaste de curiosidad, Saito. Tengo en mis aulas algún niñita de Trenquelauquen con la que voy a compartir eso para que aumentemos y sigamos esa pista. Daniel Birsi es aquel interesante músico que se le ocurrió decir, bueno, veamos, participemos en qué se gasta la plata. Y ahí está la orquesta. Bueno, sí, pero aumentemos ahora esa chispita, justamente para llevarla desde el punto de vista del arte, a justamente integrada totalmente a la formación de la niñez. Porque recordá bien que justamente los griegos aprovechaban el arte para ir introduciendo los números. Las matemáticas se enseñaban en base, y de hecho justamente no es que el pentagrama se hizo aprovechando las matemáticas, sino que la música aportaba a las matemáticas la forma de interpretarlas. Mira, no podría mencionar los departamentos de La Pampa sin cantarlos. Aldo, ha sido un gusto, avanzamos en esto y seguiremos, y que los recursos, los datos contables sensibles, todos estemos enterados de qué se trata. Sí, vamos, que esta semana reiniciamos la investigación. Nos encontramos. Contá con el grupo de los alentadores. Gracias. Bueno, chau, gracias. Tenemos que irnos, se terminó el Archivos y Pantallas 132 con esta indagación que ya vemos tiene ribetes de absurdos,
de surrealismos cuando uno pregunta cuál es la dotación de tal centro de salud, educativo o lo que fuere. ¿Por qué no tenemos un conservatorio de música en La Pampa? ¿Por qué no tenemos un hospital de niños? ¿Por qué no hay una facultad de artes? Parte de las explicaciones para las carencias de la provincia estancada, entre comillas, tiene que ver con estos bloqueos a la información. Muchas gracias, Nicolás Pérez, por organizar nuestros archivos, por activar todo lo que estuvo compartiendo con nosotros Aldo Copes. Mi nombre es Irene Meca. Volveremos el próximo sábado a las 4 de la tarde y como los archivos miran a futuro, ahí están los chicos de las orquestas. Chao.